proceso electoral de Estados Unidos iba a tener pues tanta lectura, tanto impacto en México. Estoy viendo que un estudio de opinión del diario El Financiero señala que la decisión del presidente López Obrador de no felicitar a ninguno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos hasta que concluya el conteo de votos tiene un respaldo mayoritario de los mexicanos. El 57% aprueba la decisión presidencial de abstenerse de felicitaciones, aun cuando varios jefes de Estado lo han hecho, mientras que el 25% desaprueba la decisión de López Obrador de esperarse. Hasta en eso hay una lectura que no es pues muy halagadora para la oposición en México, y me llama mucho la atención cómo se da esta lectura en México, entendiendo que también muchos mexicanos viven y trabajan en Estados Unidos y tuvieron la posibilidad con la doble ciudadanía de votar y forman parte de ese llamado voto latino. Es bien interesante porque además esa encuesta la hizo Alejandro Moreno, que es, digamos, el más prestigiado de los encuestadores en México, de los más prestigiados, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues hay una lectura, como tú bien la das, en cómo vivimos hasta incluso esa toma de decisión de parte de la presidencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, parece ser, diría yo, que el argumento que dio López Obrador para esperarse a dar una felicitación oficial convenció por lo menos a un grupo suficientemente mayoritario como para que ese tema no pudiera escalar más allá del golpeteo inicial que hubo a propósito de, bueno, ¿por qué el presidente López Obrador no felicita? ¿Por qué no hay ya un reconocimiento oficial? Cuando también sabemos muy bien que ese proceso, aunque ya ha ido cerrando digamos, los pasos naturales de un proceso electoral como el estadounidense, que lo que pasaba era que aunque no terminaran de contar, siempre el vencedor, cuando era muy contundente, que generalmente se había dado, salvo en el 2000, que también ahí hubo una espera de más de 30 días, el vencido, como vimos con Hillary Clinton hace 4 años, pues reconocía eso y eso permitía que pues ya oficial, aunque no fuera oficial, pero sí ya permitía pues abrir digamos el tema a la felicitación internacional. En este caso, la mayoría de los gobiernos se decantaron por hacerlo, pero ante el escenario y como se ha seguido dando, porque sigue habiendo protestas, la toma de decisión del gobierno mexicano, bueno, pues está en los tiempos legales. Y al final de cuentas, mira, esos tiempos legales llegan en 2 semanas, ¿sí? O sea, se acaba esta disputa en 2 semanas y podremos pasar a otro tema. Pero tienes razón que se vuelve interesante cómo es un tema que vuelve a dividir las opiniones, como tantos otros temas, y ni siquiera me diría yo a dividir, porque alguien que hable de polarización sugiere que hay fuerzas que se jalan de manera casi equilibrada. Y aquí lo que vemos es, bueno, el 60% de la población dice, no, pues está bien, y si eso dice que lo haga. Al final de cuentas, es aparentemente mayor el costo político de adelantar una felicitación que esperarte 2 semanas más. Digo, y hay una confianza por lo menos en ese decir, ¿sí? Al final a todos nos tocará ser testigos de cómo se va dando este proceso. Pero entonces, tampoco es que sea una decisión, opinión polarizada, porque es una minoría quienes, bueno, pues sugieren que tendría ya haberse felicitado a Biden, aun cuando no hubiera una declaratoria oficial, y sobre todo los que perdieron, o bueno, presumiblemente perdieron, digamos, yo creo que así se ha dado por los resultados que ya hay, insisten en que se revisen pasos. Entonces, como gobierno extranjero, en este caso nosotros, bueno, pues respetamos su disputa electoral, esperamos unos cuantos días más, y bueno, esa opinión al final parece ser que convenció a la mayoría de manera muy clara, Vicente. Así es, y bueno, ya que estamos en estos